Buen día, chicos. Vamos a dar inicio con la materia de economía y el tema que vamos a abordar es la mercancía, es decir, el valor de la mercancía. Aquí tenemos que entrar nuevamente a lo que son las teorías expuestas por Carlos Marx, en donde establecía que el valor de la mercancía estaba determinado por la cantidad básicamente del trabajo socialmente necesaria para poder producirla. Dicho trabajo es el que realiza el ser humano, el cual es abstracto, debido a que es un gasto de esfuerzo físico y mental por parte de lo que es el hombre. Independientemente de las características concretas de lo que es el trabajo, de lo que es un trabajo como puede ser el de la alfarería, el de herrería, es importante que de alguna manera nosotros podamos establecer que la cantidad de trabajo se mide en tiempo, esto es habitualmente en horas. Tomando en cuenta que no todas las personas trabajan igual, sino que su trabajo básicamente va a depender de su edad, de su experiencia, de la habilidad, de la destreza y de la forma en que se debe organizar. Por lo que en este caso el valor de la mercancía no únicamente depende del tiempo individual que cuesta producirla, ya que esto ocasionaría que de alguna manera lo que es el empeño laboral fuera lento, incrementando el valor de la misma con el consecuente despilfarro de trabajo y además de apapachamiento, se puede decir, a los trabajadores perezosos o poco hábiles. En ese caso, la economía sería mucho menos productiva. Se perdería el tiempo del productor para fabricar la mercancía, el tiempo del comprador que necesita para trabajar más horas para poderla adquirir y definitivamente el tiempo de trabajo social. El valor de la mercancía no es igual al trabajo individual, sino al trabajo socialmente necesario para poderla producir, siendo esto la cantidad de trabajo necesaria, esto en condiciones medias de productividad en una determinada sociedad y en una determinada época. También se establecen estas teorías de Marx una segunda precisión que básicamente se refiere al concepto de cantidad de trabajo que se mide en horas, aun y cuando no se ha podido establecer un criterio unificador entre los trabajos, pues no todos son iguales, ya que existe una diferencia entre el distinto grado de cuantificación que básicamente equipen los distintos trabajos. Como ejemplo podemos señalar que no es lo mismo un trabajo que realiza un albañil que el que realiza un arquitecto, aún estando ellos dentro de la misma obra, ni tampoco estos son remunerados de manera igual. Razón por la cual Carlos Marx estableció que los trabajos deben existir diversas categorías, desde la más simple hasta la que requiere mayor capacitación. Vamos a abordar lo que es el valor de uso. El valor de uso de un bien básicamente se refiere a las condiciones naturales en la aptitud de poseer un objeto para satisfacer necesidades. En el sistema de producción capitalista o de producción de mercancías es importante que hagamos una diferencia con el valor de cambio, ya que este último está determinado por la cantidad de trabajo que es socialmente necesario para producir las mercancías. El valor de uso es determinado por las características que son propias del objeto y por el uso específico y concreto que da el mismo según esas características.
No se puede comparar los valores de uso entre sí de manera cuantitativa. Para ello es necesario que establezcamos un patrón de medida arbitrario y sobre todo abstracto para que se puedan calificar los usos diversos y por lo tanto estos son incomparables. Por lo que respecta a lo que es el valor de cambio, esta viene a ser una proporción en que se intercambian las mercancías entre sí de acuerdo a la teoría del valor del trabajo. Esto es una medida cuantitativa que está determinada por el tiempo de trabajo abstracto, es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario para poderlo producir. En consecuencia, el patrón de medida por el cual se intercambian las mercancías es el del tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas. Cuando una mercancía vale lo mismo que otra es porque ambas requieren el mismo tiempo de trabajo para que éstas se puedan producir, dado que las mismas condiciones, se deben dar las mismas condiciones de trabajo. Este es el valor independientemente y por lo tanto de uso específico que tengan esas mercancías o sean independientes de su valor de uso. Ese valor está básicamente compuesto por la producción capitalista, por el capital constante, que son los medios de producción, por el consumo y el valor variable, que se enfoca a lo que es el valor de la fuerza, en la producción de mercancías y en la plusvalía o valor excedente de lo producido por el obrero y apropiado gratuitamente por el capitalista. Por lo que para el capitalismo el trabajo es toda actividad humana